Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar Inteligencia Artificial, su impacto en la transformación digital. Esta es la 12ª de las pláticas impulsadas desde NIC México para entender lo que sucede en el entorno digital y construir un mejor Internet. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado mes con mes en la construcción de esta herramienta de información. Estas pláticas las hacemos pero sobre todo con ustedes. Así que los invitamos a participar a través del espacio de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Nosotros haremos el mayor esfuerzo para contestar la mayor cantidad de sus preguntas. En recientes fechas hemos escuchado de manera cada vez más frecuente los conceptos de inteligencia artificial y parece que es cada vez más cercano y más cotidiano. Pero, ¿realmente sabemos lo que es? ¿Cómo podemos entenderlo y sacarle beneficio? Para eso estará el día de hoy un gran amigo del NIC México y un gran experto, Carles Abarca. Perdón, una disculpa. Carles es vicepresidente de Transformación Digital del TEC de Monterrey. Inició su carrera en el mundo de las TI en 1990 en Grupo Esteria y posteriormente se integró a Siemens como director de la Unidad de Consultoría Tecnológica para Entidades Financieras. Fue director del negocio de servicios tecnológicos de Siemens para América Latina y responsable técnico en el equipo fundador de la empresa XTENNOW, que es filial de Siemens. Desde el 2020 ha sido Chief Technology Officer para Banco Sabadell en España, en donde ha colaborado desde el 2007. Lideró la integración tecnológica de la adquisición de TSB Bank por casi 5 años, proyecto que involucró a más de 2,000 ingenieros con un costo superior a los 500 millones de libras. Asimismo, como director de informática y director de innovación tecnológica del banco, en Barcelona lideró el lanzamiento de la banca online, logrando más de 11 millones de clientes en más de 14 países y 26,000 colaboradores. Ha participado en 7 procesos de adquisición, logrando un crecimiento de más de un 500%. Cuenta con una maestría por el MIT en e-commerce y es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Disfruta de los deportes de motor, el fútbol, los relojes automáticos y el fútbol americano. Es originario de Barcelona, España, y además es miembro del Comité Consultivo del NIC México. Carles, es un honor que estés el día de hoy acompañándonos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fabiola. Un placer. No, al contrario, para nosotros es un gran gusto que el día de hoy nos estés acompañando y sobre todo que puedas ayudarnos a dilucidar una gran cantidad de dudas y de temas que tal vez no se nos han explicado con la suficiente claridad para entender el mundo actual. Y si te parece bien, empezamos por ahí. Carles, ¿nos podrías ayudar a entender qué es la transformación digital? ¿Qué debemos de entender por transformación digital? Pues la verdad es que la transformación digital eh, es un concepto que empieza a quedársenos un poco antiguo, ¿no? Porque llevamos pues prácticamente desde la irrupción de los smartphones hablando de transformación digital. Lo que ocurre es que periódicamente aparece alguna disrupción tecnológica que actualiza el concepto. Y ahora nos encontramos precisamente en uno de esos momentos de la verdad, en esos parteaguas, un punto de inflexión en tecnología, porque la irrupción, y hablo de irrupción porque realmente ha revolucionado el panorama tecnológico de la inteligencia artificial y en concreto de la inteligencia artificial generativa, ha cambiado radicalmente el panorama de la transformación digital, ¿no? Lo que hace poco más de 2 años era digitalizar procesos, ahora se ha convertido en cómo automatizar esos procesos a través de redes neuronales entrenadas para ese propósito, que es un paso adelante, es un salto cuántico respecto a el concepto de transformación digital al que nos enfrentábamos hasta ahora, ¿no? Y con ello, si les parece, yo les voy a compartir una presentación que había preparado a los efectos, en la que voy a repasar, pues, básicamente cuál es el impacto que esa disrupción tecnológica tiene en la transformación digital de las organizaciones. ¿Te parece, Fabiola? Me parece excelente y aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que pueden participar de manera escrita únicamente, así que por favor participen escribiendo sus dudas y preguntas y las vamos a ir atendiendo conforme se vaya a ir acomodando en la plática a través del espacio de Q&A. Muchas gracias. Adelante, Carles. Muy bien, pues como les decía, he preparado una pequeña presentación para conectar esos dos conceptos, el de transformación digital
y la revolución que está suponiendo la inteligencia artificial. Y para ello, aunque estoy seguro que en la audiencia hay y por supuesto de qué supone la inteligencia artificial generativa, he preparado una presentación que pasa por estas 4 secciones, ¿no? Primero, una introducción a qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Una sección en la que les voy a hablar de cuál es el impacto económico que está teniendo la inteligencia artificial y está arrasando en el mundo del venture capital. Prácticamente el grueso de las inversiones de capital riesgo se están enfocando hacia proyectos basados en inteligencia artificial. Un cuerpo central en el que les hablaré de cuáles son los impactos en los programas de transformación digital y luego, si me permiten, pues voy a terminar haciendo un spot de qué es lo que estamos haciendo en el TEC con inteligencia artificial. No es solo por publicidad, porque creo que es relevante ver cómo una institución educativa está afrontando el impacto de la inteligencia artificial en su propio plan de transformación digital. La primera sección, como les decía, es, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, ustedes saben probablemente, igual que yo, que estamos hablando, la inteligencia artificial es una disciplina que lleva muchos años en los programas educativos y esencialmente es una combinación de algoritmos que permiten interpretar datos para aprender y mejorar comportamientos y que hasta ahora eran comportamientos de aprendizaje privativos de los seres humanos, como puede ser el caso de reconocer voz o tomar decisiones basadas en datos. Todo es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo bastante más complejo que el fenómeno ChatGPT y, de hecho, pues hay varias tecnologías que se enmarcan en el concepto de inteligencia artificial. Solo a título enunciativo, sin entrar en muchos detalles, el NLP o el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que tuvo una fase de desarrollo agudo con la aparición de los asistentes de voz, Amazon Alexa, los propios asistentes de voz que están embebidos en los smartphones que todos llevamos en nuestros bolsillos. La visión artificial también es un territorio que últimamente está teniendo un crecimiento explosivo y que tiene una aplicación más industrial. La mayoría de los controles de calidad en las cadenas de producción se basan en reconocimiento visual por parte de modelos de inteligencia artificial. La robótica es otro campo importantísimo de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático, el machine learning, o lo que llaman en algunas disciplinas deep learning, es también una subárea de la inteligencia artificial que tiene una importancia capital en esta revolución en la que estamos inmersos, donde básicamente los algoritmos que explotan grandes volúmenes de datos pueden reconocer patrones y utilizan esos patrones para hacer predicciones mucho más ajustadas en algunos casos de las que podemos hacer los seres humanos, y las redes neuronales, que en definitiva es un modelo computacional para imitar el aprendizaje humano, ¿no? Para entrenar redes que se utilizan en muchísimos ámbitos. El caso de la visión artificial que les mencionaba antes es un ejemplo de uso de redes neuronales. Y dejaba estas 2 disciplinas para el final, porque estas son las 2 disciplinas que están más íntimamente relacionadas con el fenómeno del Gen AI o de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es esencialmente un caso de aplicación de redes neuronales, o lo que se llaman redes neuronales antagonistas, o GANs por sus siglas en inglés, y que han permitido desarrollar modelos de lenguaje, por sus siglas en inglés los LLMs, entre los cuales el más conocido, el que ocupa más titulares, es ChatGPT, pero no es, por supuesto, el único LLM, ¿no? Los modelos Gen AI se basan en técnicas de aprendizaje profundo, de deep learning, requieren un volumen enorme de datos. De hecho, ChatGPT, su primer modelo LLM, fue entrenado con
con, eh, con una técnica de captura de información pública que como el 20 y por lo tanto las primeras versiones de ChatGPT siempre teníamos que escuchar el disclaimer de, bueno, la información con la que se ha entrenado no está actualizada, ¿no? Eso ya está cambiando a toda velocidad, pero sigue siendo cierto que los LLMs necesitan un gran volumen de datos para entrenarse. Y con el fenómeno GenAI, lo que ha ocurrido es que esos modelos basados en redes neuronales antagonistas y con grandes volúmenes de datos para el entrenamiento, pues han sorprendido al mundo por su capacidad precisamente generativa. Por eso se lo llama GenAI, ¿no? Porque a partir de patrones de aprendizaje son capaces ya de generar contenidos que no existían, que son derivaciones, combinaciones, evoluciones de los datos con los que se han entrenado los LLMs. Y por lo tanto, pues son capaces de hacer cosas tan tradicionalmente humanas como generar contenidos visuales, piezas de música, contribuir con unas determinadas reglas a los procesos de diseño de nuevos medicamentos, establecer marcos de simulación compleja. Tiene un ámbito muy amplio de aplicación. Aquí les ponía un ejemplo que generé yo mismo con un modelo de GenAI para imágenes, donde a partir de la Gioconda original, que es la primera de las imágenes, pues aplicando distintos estilos puedes ir generando variaciones únicas, ¿no? Ninguna de las imágenes posteriores es copia de nada, ni tiene una IP registrada, porque se han generado ex profeso y son una pieza única. No la calificaría como arte, pero desde luego si no supiéramos que la generó un modelo de inteligencia artificial, difícilmente la distinguiríamos de una creación humana, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación sin precedentes. Hasta ahora ningún ejercicio creativo siempre tenía detrás una intervención humana. Hoy en día ya somos capaces de generar contenidos nuevos, originales, únicos, a partir de modelos artificiales. Y si me permiten que me ponga didáctico unos minutos, probablemente también sea conocido por una buena parte de la audiencia, pero quizás para otros no sea el caso. Déjenme explicarles de una manera muy sintética cómo funciona un LLM, cómo funciona un Large Language Model y en definitiva cómo funciona la inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa parte de un concepto que publica Google en 2017 y que en aquel momento aparece en un artículo que ahora ya es un clásico de la inteligencia artificial, donde define el concepto de transformers. Después, compañías que han venido después, como la propia OpenAI con ChatGPT, han hecho una aplicación no teórica, como la del artículo del 2017, sino práctica para generar un modelo de lenguaje complejo. Y básicamente los LLMs aportan la novedad de ser capaces de comprender lenguaje, o al menos dan esa impresión. Les demostraré que en realidad no comprenden nada, pero sí dan la sensación de comprender el lenguaje y sobre todo producen contenidos de texto muy creíbles, ¿no? En definitiva, ¿cómo funciona un LLM cualquiera? Da igual ChatGPT, BORD, Llama, el que quieran. Pues empezamos con un prompt, ¿no? Con una frase, con cualquier cosa. Nos dirigimos a un LLM. En este caso, pues le preguntamos al LLM, dime quién eres. Lo primero que va a hacer el LLM, el paso 1, es la tokenización, que es esencialmente descomponer el input que recibe generalmente en palabras, ¿no? El segundo paso que va a hacer, el primero es muy sencillo, pues, elimino signos de puntuación y genero una lista de palabras. El segundo paso es lo que se conoce como vectorización, y este ya tiene un poco más de ciencia, es asignarle a cada una de las palabras un vector.
¿Y qué es un vector? Yo aquí lo he representado a efectos de facilidad por 3 dimensiones. La realidad es que un LLM complejo, como puede ser el de OpenAI, maneja 1536 dimensiones. El vector que representa la palabra no serían 3 números, sino 1536 números. Cada una de esas dimensiones representa una característica, entre otras el lenguaje que hemos utilizado, el idioma que hemos utilizado. La puntuación en las palabras, las comas y las pausas se interpretan también como dimensiones de tono o de énfasis, de manera que cada una de esas palabras, convertidas en tokens y posteriormente en vectores, recoge 1536 características distintas asociadas a esa palabra. El siguiente paso es transformar esa petición que ya hemos representado en vectores, cada uno con múltiples dimensiones, y ese proceso de transformación le asocia una serie de pesos a cada uno de esos vectores. En el caso que nos ocupa, lo que es relevante, y por lo tanto eso se vería representado en los pesos de la transformación, es quién eres. El dime no aportaría mucho. Por lo tanto, los pesos que asociaría a esos vectores asociados a los tokens que hemos obtenido del prompt recogerían la importancia semántica de la petición que yo le he hecho al Large Language Model. Una vez tenemos los vectores con sus pesos, lo siguiente que ocurre es una operación matemática. Y es el LLM, en definitiva, el Large Language Model, no es nada más que una colección gigantesca de vectores, que aquí, una vez más, por facilidad de representación, representan un cubo tridimensional, porque no hay ninguna forma razonable de representar un cubo con 1536 dimensiones, como pueden imaginarse. Pero la realidad es que hay 1536 dimensiones en el LLM de OpenAI. Nosotros, recordemos, tenemos nuestro vector que recoge el prompt inicial y lo que va a hacer el proceso por distintas iteraciones es buscar vectores de proximidad, es decir, vectores que en ese espacio multidimensional se asemejan o están muy cerca del vector que yo acabo de generar con mi prompt. Por lo tanto, no hay una comprensión real, es una operación matemática multidimensional. Es una multiplicación continua de matrices de muchas dimensiones. Con ello localizamos el vector de proximidad, el que se ajustaría más a la respuesta al prompt que yo he inyectado en el modelo. Por lo tanto, eso nos da un vector de respuesta por proximidad vectorial. Es decir, hasta aquí todo es una pura operación matemática compleja que nos da un vector de respuesta. Y el vector de respuesta pues son varios tokens, varios vectores, todos ellos aquí una vez más representados en 3 dimensiones, pero en realidad con 1536 dimensiones. Y el último paso es convertir ese vector de respuesta en un texto. Y en este caso, pues el texto es: yo soy un modelo de lenguaje natural. Dime quién eres, yo soy un modelo de lenguaje natural. Todo lo que ha ocurrido para ir de la pregunta a la respuesta es una gran operación matemática y lo que le aporta sentido es un espacio multidimensional entrenado con información recogida de grandes volúmenes de datos. Te Por lo voy a, tanto, te sí, voy a claro, interrumpir. dime, Fabio. Estamos notando que hay algunos problemas con tu conexión. Se escucha un poco inestable el audio. No sé si pudiéramos nada más revisar, Carles, para que nuestra audiencia pueda tener el mejor acceso a tu sonido. No sé si tengas alguna otra conexión disponible y si no, podemos yo creo que trabajar con esto. Al final del día se te entiende claramente la idea. Nada más sería como para que pudiéramos ver si hay una posibilidad de una mejor conexión. Y por mientras, aprovecho para responder una de las dudas que nos hizo llegar Ramón Cabrera. Él nos pregunta, ¿en dónde estará disponible la grabación de este webinar? En la grabación de este webinar, así como los otros 12 que ya tenemos disponibles en Nick México, lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube, que nos encuentran como Nick México, NIC México. Así que ahí lo pueden ustedes encontrar. Y por otro lado, también están llegando dudas. Bueno, aquí Larisa Hinojosa nos dice que ella escucha sin problemas. Pudiera ser que para algunas personas sí les esté haciendo como más obvio el tema del audio. Pero aquí Gustavo Grajales te pregunta, Carles, ¿cómo se definió que fueran 1536 dimensiones?
Bueno, en realidad me refiero a las 1536 de OpenAI porque ChatGPT es uno de los modelos más populares, pero no hay una respuesta única. Es decir, hay modelos con otro número de dimensiones. Y si en lugar de hablar de un LLM generalista, habláramos de modelos específicos para una tarea específica, el número de dimensiones cambiaría, ¿no? Sí es cierto es que para una comprensión en múltiples idiomas de una expresión en lenguaje natural, es difícil que el modelo sea efectivo con menos de 1000 dimensiones, ¿no? Por lo tanto, pero me refiero a 1536 porque es el número conocido de dimensiones con las que trabaja ChatGPT. No hay ninguna regla específica. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Si te parece bien, Carles, cuando vayamos encontrando preguntas relacionadas, te las voy Claro, haciendo. Por mientras, yo creo que yo ya escucho mucho mejor tu audio, así que continuamos. Muchas gracias y perdona la interrupción. nada, sin problema. Muy bien, pues como les decía, a través de una operación que esencialmente en términos matemáticos es de multiplicación de matrices complejas, hemos llegado de una pregunta a una respuesta que da la impresión de que la pregunta ha sido entendida y la respuesta tiene coherencia con la pregunta, ¿no? Y eso es lo sorprendente de los LLMs, que pueden hacer ese proceso que yo he resumido aquí en estos 5 pasos, gracias a la capacidad de cómputo que ya hemos alcanzado en muy pocos segundos, ¿no? Los que hayan tenido oportunidades de interactuar con ChatGPT, pues han visto que ya la interacción es muy directa, es muy tiempo real, y ya nos da esa sensación de que estamos realmente interactuando con un modelo que nos entiende, ¿no? Bueno, eso es en definitiva Gen AI, es decir, es un algoritmo complejo entrenado con un gran volumen de datos que a través de una transformación vectorial produce esa impresión tan sorprendente de entender texto y generar texto ad hoc. Si nos vamos a cuál es el impacto que eso está teniendo, pues me voy a referir a algunos datos. Por ejemplo, el récord absoluto que ha registrado ChatGPT desde su lanzamiento. ChatGPT es el primer servicio digital que consigue alcanzar 1 millón de usuarios en 5 días. No había ocurrido jamás hasta la fecha. Lo más cercano fue el fenómeno de Instagram, que tardó prácticamente un mes en alcanzar 1 millón de usuarios. Y por supuesto ha sido muchísimo más rápido que Spotify o que Twitter o que Netflix, que prácticamente necesitó 3 años para alcanzar 1 millón de usuarios, ¿no? En febrero del 23 se registró durante el mes ya 1 billón de visitas en ChatGPT. Y ChatGPT con su modelo 4 ya ha sido capaz de superar el US Med Licensing Exam o el BAR para ejercer como abogado en Estados Unidos o el Wharton's MBA Exam, ¿no? El modelo 4. OpenAI ha anunciado ya la disponibilidad, no ha dado la fecha, pero ha dicho que está trabajando en ChatGPT 5 y el modelo 5. Tampoco hay ninguna confirmación oficial, pero hay bastantes documentos en los que se cita que el modelo 5 incorpora además el modelo de comprensión del sarcasmo y de la ironía, que son cosas muy humanas, ¿no? Muy mexicanas, muy humanas, ¿no? Y eso todavía reforzará más esa sensación tan extraña que reciben, sobre todo los que no están familiarizados con la tecnología, cuando interactúan con una inteligencia artificial que incluso llega a incorporar sentido del humor. Eh, algunos, algunos datos más. La explosión de los servicios basados en AI ha sido lanzar ChatGPT y inundar la red con servicios basados en AI. Les dejo aquí un par de sites que yo consulto habitualmente, donde pueden encontrar catálogos de servicios basados en AI. El primero es There's an AI for that. Hay una inteligencia artificial para eso, donde pues en el prompt puedes buscar, ¿hay alguna inteligencia artificial que me ayude a eliminar fondos de fotos? Y te aparecen pues 36 opciones distintas. Futurepedia.io también es un catálogo interesante.
En cualquiera de los dos verán que no son los únicos catálogos de servicios basados en AI, pero son dos de los más populares. Verán que cada día aparecen 10, 12 nuevos servicios basados en AI en cada uno de esos catálogos, ¿no? Por lo tanto, estamos en la fase más explosiva de máximo hype de servicios digitales basados en AI. No todos permanecerán, muchas de esas startups desaparecerán por el camino. Muchas en realidad no hacen otra cosa que generar prompting a ChatGPT en lugar de que lo haga el usuario para emular un comportamiento experto en algún área. No creo que esas permanezcan en el mercado, pero sí hay una gran oferta de servicios AI originales y algunos realmente generan un valor real en el uso de los mismos, ¿no? Algún dato, este ya más corporativo, de informes que publica McKinsey, donde básicamente la tesis de McKinsey es que la inteligencia artificial generativa va a protagonizar la próxima ola de productividad. Las olas de productividad en términos de macroeconomía existen y son reconocibles. Es decir, y algunas se sustentan, o la mayor parte de ellas se sustentan en avances tecnológicos. Hubo una gran ola de productividad a partir de la automatización de las cadenas de producción, que nos permitieron acceder a carros, electrodomésticos, un gran número de bienes producidos a un coste muy inferior por la automatización de las cadenas de montaje. La inteligencia artificial generativa es el equivalente a los robots de producción de las cadenas de montaje en la cadena de montaje intelectual. Por lo tanto, la tesis es que efectivamente la inteligencia artificial generativa tendrá un efecto de boost en la productividad general de la actividad humana, ¿no? Algunos lo cifran en un impacto entre un 15 y un 40% por el uso de inteligencia artificial en nuevos casos, y en general entre un 35 y un 70% por el aumento general de productividad de la inteligencia artificial. No sé si McKinsey estará en lo cierto con el 35 o con el 70, pero incluso en el caso base no ha habido en los últimos 50 años ningún efecto singular que haya incrementado la productividad mundial un 35%. Cuando estamos ante algo muy, muy material, ¿no? En ese impacto en productividad, el efecto económico se estima entre los 2,6 billones y los 4,4 billones, a partir de 63 casos de uso que analizó el report al que me refiero de McKinsey, pero esta estimación se podría duplicar fácilmente si se extiende a otros casos de uso, y aquí les dejo en la presentación pues algunos efectos sobre algunas economías. Pueden ver también el caso de México, donde compara cuál sería la situación sin inteligencia artificial generativa o cuál es el adicional con la inteligencia artificial generativa. Como pueden ver, los impactos calculados, esto siempre son estimaciones, pero si lo vemos en serie histórica, no ha habido ningún fenómeno previo comparable al que se está calculando en estos momentos con inteligencia artificial generativa. Y les dejo también un gráfico por sectores, ¿no? Porque evidentemente la inteligencia artificial generativa tendrá impactos dispares. En los sectores con más manualidad va a ser un poco menos relevante, pero el potencial para automatizar actividades laborales de carácter intelectual se estima que está entre el 60 y el 70% del tiempo que ocupamos en actividad presumiblemente intelectual, los blue collars, ¿no? Los que no trabajamos en cadenas de montaje, o los white collars, perdón. Y aquí hay un gráfico interesante donde distribuye cuáles serían esos impactos, ¿no? Una referencia, no traigo ningún slide al respecto, pero sí hay una cierta efervescencia en torno a el efecto que pueda tener la inteligencia artificial generativa en el mercado laboral y la destrucción de puestos de trabajo. Déjenme solo que les deje un comentario general. Yo soy tecno-optimista. Yo creo que los avances tecnológicos siempre mejoran en el medio plazo nuestras vidas, y las series históricas así lo avalan, y creo que este no va a ser un caso distinto. Efectivamente, habrá trabajos que se verán afectados en el corto plazo,
pero aparecerán nuevas profesiones y, por supuesto, el tiempo que se liberará de las profesiones actuales se podrá destinar a tareas de mayor valor añadido. Por lo tanto, si alguien pregunta por eso, mi opinión va a ir siempre en la dirección de, en el medio plazo, va a ser claramente positivo. Que Si me además, voy a cuáles son los... Sí, claro, dime. y además, Carlos, es algo que hemos vivido en toda la historia, es decir, cada evolución tecnológica nos ha permitido, justo lo que tú dices, tener mejores empleos con mejor calidad que nos proporcionen menos riesgos y al final estos vamos generando nuevas opciones para trabajar. Es decir, no es algo que esté sucediendo únicamente en esta era, es algo que ha venido acompañando a la humanidad de manera histórica. Correcto. De hecho, en la Gran Bretaña de la Revolución Industrial ya había protestas de operadores que veían amenazados sus puestos de trabajo por la aparición de la máquina de vapor. Claro. Pero sería difícil cuestionar la bondad de la aparición de la máquina de vapor o de la generalización de la electricidad, ¿no? En todos los casos ha habido una reacción negativa porque efectivamente alguien se veía afectado, ¿no? por esa innovación. Y es natural. Aprovecho para hacerte un comentario. El impacto en la transformación. Ah, perdón, te voy a interrumpir tantito, Carles, solamente para hacerte una pregunta, un comentario que nos está haciendo llegar nuestra audiencia de parte de Bernardino Torres Rodríguez. Él te dice, si bien el sarcasmo y la ironía no son propiamente sentimientos, sino experiencias humanas, esto sería el primer paso para introducir sentimientos en la inteligencia artificial. ¿Con esto estaríamos rompiendo la barrera entre lo humano y lo artificial? La respuesta es sencilla, no. No, efectivamente, no son sentimientos como tú dices, pero es la naturaleza del proceso que les he intentado contar antes no cambia con ChatGPT 5. Es decir, el sarcasmo y la ironía son una combinación de nuevas dimensiones en el espacio vectorial multidimensional que yo me refería antes. Por lo tanto, vamos a seguir operando bajo el principio de algoritmos que multiplican matrices multidimensionales. No sienten, no tienen conciencia. Yo creo que el paso para romper esa barrera no está tanto en cuál va a ser nuestra percepción de esos modelos, sino el Rubicón, el punto de inflexión está en algoritmos que realmente consigan autoconsciencia. Es decir, esa barrera la romperemos el día que un modelo de inteligencia artificial tenga autoconsciencia, se considere a sí mismo como un ser. Y Ok, eso, de momento, con las técnicas que estamos utilizando, nos queda muy lejos, ¿no? qué interesante. Muy buena pregunta que nos hizo llegar Bernardino. Muchísimas gracias a todos los que nos están haciendo llegar su pregunta. Y aprovecho para una última antes de cambiar de tema. Gustavo Grajales te pregunta, ¿qué piensas sobre lo dicho por Elon Musk sobre el salario universal cuando se pierdan los millones de empleos por el uso de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Gustavo. Pues primero pienso que Elon Musk no tiene razón. Es decir, y siempre es difícil contradecir a una personalidad del éxito de Elon, ¿no? Claro. Pero no creo que se vayan a perder esos millones de puestos de trabajo. Creo sencillamente que el excedente de productividad, yo estoy más en la tesis del report de McKinsey que les enseñaba antes, va a haber un incremento enorme de productividad. Los incrementos de productividad no se van al mercado laboral, se van a los bienes. Los incrementos de productividad abaratan bienes y servicios. Okay. Abaratar bienes y servicios quiere decir incrementar los niveles de vida. Quiere decir democratizar el acceso a bienes y servicios por reducción de costes. Y, por supuesto, incrementar los márgenes empresariales. Las grandes empresas ganadoras, las corporaciones ganadoras de la revolución van a dispararse en beneficios. Pero si lo vemos en términos agregados, que es a lo que se refiere Elon Musk, esos beneficios no se distribuirán equitativamente, como no ha ocurrido en la historia. Se concentrarán en grandes beneficios empresariales, pero ofrecerán un aumento significativo de los niveles de vida. Y por lo tanto, yo no sería tremendista en ese sentido, y hablar de renta universal es una cuestión para los políticos. Yo lo que sí creo es que en algún momento será imprescindible que los trabajadores intelectuales de base artificial coticen. Es decir, que los modelos de inteligencia artificial que participan de las cadenas de producción tengan algún tipo de tasación, ¿no? Y por lo tanto acaben pagando impuestos de alguna manera para sostener el modelo económico general.
Excelente. Y ahora sí, te lo prometo, va a ser la última pregunta, pero quiero aprovechar a una audiencia tan participativa para poder darle la mayor cantidad de respuestas. Claro. Brainer pregunta, ¿en cuántos años consideras que se integrará la inteligencia artificial de manera común a todo nivel en el mundo? Investigación, operaciones financieras, etcétera. Aquí ya hoy un poco de futurología, así que Carles, danos un aproximamiento. Pues irá por sectores, pero el proceso ya ha empezado. Es decir, no podría decirle en cuántos años, porque ya está ocurriendo. Es decir, hay determinados ámbitos de actividad o sectores en los que ya no se trata de una innovación, sino que es un elemento imprescindible para esa actividad. Es decir, en investigación científica ya es imprescindible utilizar modelos de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos. En cosas que vemos nosotros como consumidores finales, los modelos de inteligencia artificial ya llevan bastantes años presentes y no hacen más que desarrollarse cada vez más. Es decir, todos los que están hoy aquí y son usuarios de Netflix, pues tienen una serie de recomendaciones cuando entran en Netflix que han sido generadas por modelos de inteligencia artificial que procesan preferencias, perfiles, historia de consumo, y eso ya está ocurriendo. Por lo tanto, yo diría que ya se ha generalizado el uso. Quizás ahora se está popularizando el término, pero Claro. en algunos sectores la inteligencia artificial ya lleva bastantes años teniendo un papel muy protagonista. Quizás lo que veremos, yo me atrevería a decir, puestos a hacer futurología, que no es mi campo, ¿no? Yo soy ingeniero, pero puestos a hacer futurología diría que hay algunas cosas muy visibles para las que sí me atrevería a poner plazo. Por ejemplo, 3 años para la conducción autónoma de nivel 4, que es una aplicación muy visible de la inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes ha estado recientemente en San Francisco. La última vez que yo fui, tomé un taxi totalmente autónomo, que contratas con una app en tu móvil, aparece el vehículo sin nadie, resulta un tanto inquietante, se abre la puerta sola, entras dentro y como programaste tu destino, pone tu música favorita y te lleva manejando por las calles de San Francisco sin que haya nadie, sin que tengas que molestarte de hablar con un conductor pakistaní. Bueno, ni pakistaní ni de ningún sitio, no quiero parecer eh, eh, sesgado en ese sentido, pero eso ya existe hoy, ¿no? Por lo tanto, yo diría que en un plazo de 3 años vamos a ver algunas aplicaciones muy espectaculares de la inteligencia artificial. Oye, y Spotify, que recientemente acaba de anunciar que va a utilizar inteligencia artificial para traducir todos los podcasts, pero también nos habla acerca de qué tan cercano estamos y a veces no tenemos la conciencia de el uso que Sí. ya tenemos de la inteligencia. Déjeme que les deje también otra predicción, y es algo que lleva presente con nosotros durante toda la historia de la humanidad, que son las barreras idiomáticas, van a desaparecer de un plumazo en los próximos 5 años. Básicamente porque igual que yo ahora estoy hablando en español de España, dentro de 5 años habría podido elegir sobre la misma plataforma de broadcasting que estamos usando hoy, que mi voz se clonara y la recibieran ustedes clonada con el acento de México, o en inglés, o en alemán de Bavaria, ¿no? Y yo les estaría escuchando a cada uno de ustedes en el idioma que ustedes eligieran. Por lo tanto, las barreras idiomáticas van a desaparecer de un plumazo, porque los modelos no solo van a traducir bien, sino van a traducir incorporando los matices de voz, la inflexión de voz y el sarcasmo y la ironía. Te voy a dejar esta pregunta para ver si la dejamos en el tintero y tú la vas relacionando en algún momento de tu exposición, pero que la tengas como en el stand-by. Entonces, pregunta Marcela Salinas, a quien le agradecemos mucho su interés. Dice, retomando el tema de las grandes empresas al incorporar la inteligencia artificial en sus procesos y con ello aumentar la productividad, ¿cómo podría una microempresa beneficiarse de la inteligencia artificial para sobrevivir a esta tecnología? Tú nos dices, si quieres, continuamos y en algún momento tú nos dices, esa es la respuesta para Marcela, o si Pues, quieres de una vez. déjenme que la conteste precisamente en esta sección de oportunidades, porque esta Excelente, sección de oportunidades no es exclusiva de grandes corporaciones. Es decir, perfecto. la primera de las grandes oportunidades viene de la mano de la automatización de tareas. Es decir, hay tareas repetitivas o rutinarias
que tenemos en el catálogo de procesos de cualquier empresa, grande, pequeña o enorme, en la que el uso de inteligencia artificial generativa puede incrementar notablemente las eficiencias de costes. Y eso no es exclusivo de grandes corporaciones. Es decir, una empresa pequeña, los catálogos a los que yo me he referido hace un momento en mi slide les pueden servir a cualquiera de ustedes para tomar ideas. Si usted tiene una empresa en la que recibe un gran volumen de peticiones de usuarios o de clientes por escrito, y una parte de su proceso consiste en leerlas y depurarlas, ya está tardando en contratar alguno de los servicios que permite procesar esas peticiones y destilarla en mandatos concretos que ustedes puedan atender, ¿no? Eso ya está disponible, y una de las ventajas de la combinación de la explosión de la inteligencia artificial y de los modelos basados en cloud es que se pueden contratar en modelos de suscripción muy económicos, o por lo menos muy pegados al uso, ¿no? Hace falta hacer una gran inversión de entrada. Ejemplos de automatizaciones de tareas hay miles, ¿eh? Yo he elegido alguno para que vean que no es una cuestión privativa de un sector o de otro, ¿no? Pero compañías de seguros que reciben solicitudes de reembolsos, ¿no? Es uno de los procesos críticos de una compañía de seguros, el claim. Y hoy se procesan pues desde un centro operativo donde hay agentes que recogen esos claims, los contratan con las pólizas de seguros y determinan si procede el pago de la solicitud o no. Eso se puede automatizar al 90% y dejar solo los casos más extraños para los agentes, ¿no? Gestionar el inventario de una cadena de tiendas de ropa con datos en tiempo real y hacer predicción de roturas de stock es algo que también está muy adaptado al tipo de habilidades que desarrolla un modelo de inteligencia artificial. El mantenimiento predictivo de una cadena de producción. Hasta ahora, en las grandes cadenas de producción que utilizan maquinaria se basan en tiempos estimados de vida útil. Es decir, pues esta máquina puede estar funcionando 3 años seguidos, 2 años seguidos. Combinando sensores y modelos de inteligencia artificial podemos hacer mantenimientos preventivos mucho más ajustados a la realidad de esas máquinas y por lo tanto a un coste muchísimo más competitivo. Por tanto, contestándole a Marcela, el caso empieza por cómo son mis procesos actuales en mi empresa o en mi microempresa, cuáles son los que me cuestan más y ver para esos casos más costosos qué aplicaciones o servicios de AI están ya disponibles en el mercado, y hay muchísimos disponibles en el mercado. La otra gran área de oportunidad para la transformación digital es la mejora de la experiencia de usuario. Las soluciones basadas en la inteligencia artificial generativa pueden analizar grandes volúmenes de datos y personalizar la experiencia para un usuario, y que de verdad el sueño de que nos traten como individuos únicos sea realidad gracias a esos modelos de inteligencia artificial. Ejemplos, me he referido a alguno antes, las plataformas de streaming como Netflix hacen un ejercicio de personalización en la recomendación. Las recomendaciones que recibo yo y las que recibe Fabiola probablemente no se parezcan, a lo mejor sí, pero probablemente sean adecuadas a cada uno de nuestros perfiles de consumo, ¿no? Los asistentes virtuales en los sitios web de comercio electrónico, ¿no? O los sistemas de navegación inteligente en espacios físicos. Todo eso está powered by AI y va a seguir evolucionando de la mano de modelos de inteligencia artificial. La toma de decisiones basada en datos, incluso en tiempo real, basada en datos en tiempo real, nos permite cosas como optimizar precios de comercio electrónico. Es decir, el catálogo de precios es algo que ya ha pasado a la historia. No hace falta que tengamos un catálogo de precios y lo actualicemos una vez al mes. Lo podemos actualizar 60 veces al día, en función de la demanda, de la comparación online con otros sites de la competencia. Eso, de hecho, ya está ocurriendo. Lleva mucho tiempo ocurriendo en agencias de viajes o en ofertas de viajes, pero se está generalizando a cualquier ámbito del comercio online, ¿no? La gestión de riesgo en instituciones bancarias, que es un sector que conozco muy bien porque trabajé 22 años en él. Hasta ahora manejábamos reglas estrictas basadas en niveles socioeconómicos para conceder niveles de riesgo. La realidad es que los motores de inteligencia artificial permiten considerar muchas más dimensiones
y hacer un ejercicio mucho más ajustado a la capacidad de devolución de pago de cada usuario. O la planificación urbana, que se basa en simulaciones complejas de tráfico, donde los modelos de inteligencia artificial también ofrecen una ventaja gigantesca. Y finalizaría también con el caso de desarrollo de nuevos servicios. La inteligencia artificial generativa nos da la posibilidad de pensar servicios que hasta ahora no eran posibles porque no podían escalar, porque tenían un nivel de manualidad que no los convertía en un servicio viable, ¿no? Asistentes de salud personales, cada vez los que lleven wearables pues empezarán a recibir ofertas donde les combinarán un seguro médico con acceder a sus datos médicos a través de sus wearables y les irán cambiando la prima de riesgo en función de si ustedes hacen más ejercicio, tienen hábitos más sedentarios o comen una dieta poco sana. Las recomendaciones de viaje inteligentes y un sector que a mí también me interesa particularmente, que es el del desarrollo de software, ¿no? El desarrollo de software, que hasta ahora ha sido una actividad básica en cualquier proceso de transformación digital, se va a ir trasladando progresivamente a modelos de inteligencia artificial. Los desarrolladores del futuro no son humanos. Los desarrolladores del futuro son modelos de inteligencia artificial que generarán directamente el código a partir de las instrucciones que les demos, ¿no? Pasaremos por una fase intermedia, igual que en la transición del carro de combustión al vehículo eléctrico, pasamos por los híbridos. En el caso que nos ocupa, pasaremos del desarrollador de código humano al desarrollador totalmente artificial, con una fase intermedia que será el desarrollador aumentado, es decir, el desarrollador humano potenciado con modelos de inteligencia artificial. Y a modo de conclusión, yo les diría que cualquiera que esté en la responsabilidad de liderar el proceso de transformación digital de una organización tiene que construir su plan desde ya. Es decir, no es algo para el año que viene ni para el siguiente. El plan de cómo puedo aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial es una exigencia ya del momento. Y tenemos primero que identificar cuáles son las oportunidades para nuestra organización. Esto no tiene sentido buscar soluciones sin tener claro cuáles son los problemas. Pero hay que empezar por identificar las oportunidades, elegir una aproximación tecnológica. Voy a hacer un desarrollo propio, voy a utilizar un modelo de suscripción y, por supuesto, diseñar un plan de despliegue. Y si me permiten, no puedo dejar pasar la ocasión de reforzar el mensaje de que los modelos de inteligencia artificial, por más que yo sea un entusiasta, y lo habrán notado, tienen riesgos y tenemos que prestar muchísima atención a los sesgos de esos procesos automatizados, al sesgo ético, a evitar que nuestros modelos de inteligencia artificial no tengan en consideración poblaciones vulnerables o situaciones especiales de nuestros usuarios. Hay un riesgo enorme también de privacidad de datos. Tenemos que ser muy cuidadosos con la información con la que entrenamos a los modelos de inteligencia artificial y tenemos que ser capaces de explicar las decisiones, ¿no? No por el hecho de entregárselas a un modelo dejamos de ser responsables de las decisiones que tomamos en nuestras organizaciones. Y muy rápido, para no comerme ya todo el poco tiempo que nos queda, déjenme explicarles muy rápido qué es lo que estamos haciendo en el TEC ya. O sea, no estoy hablando de planes, sino de actividades en las que ya estamos trabajando. El TEC tiene desde hace ya muchos años un chatbot para atender a nuestros públicos, se llama TechBot. Ese chatbot se implementó en su momento con las tecnologías puntas del momento, que son tecnologías basadas en intent, en relacionar preguntas con grandes listas de preguntas frecuentes, o FAQs. Y el nuevo TechBot, que ya hemos pilotado recientemente, no les voy a dar muchos detalles, pero este sería un esquema típico de transformación en un LLM de inteligencia artificial generativa. El nuevo TechBot ofrece un nivel de respuesta aplicando inteligencia artificial generativa que queda muy alejado de la experiencia anterior. Y aquí les he puesto algunos ejemplos reales. Nuestro TechBot tradicional, cuando un alumno pregunta cómo cancela su seguro de gastos médicos mayores, lo pueden ver aquí a la izquierda, les contestaba con las preguntas más o menos cercanas a la suya. ¿Hasta qué fecha puedo cancelar? ¿Qué es el coaseguro?
Y en cambio, fíjense en la respuesta de la derecha, con el modelo que hemos entrenado al efecto. El modelo contesta exactamente lo que contestaría un agente. Para cancelar el seguro de gastos médicos mayores para estudiantes del TEC debes comprobar que ya cuentas con un seguro, etcétera. Es decir, una respuesta totalmente homologable a la que le daría un agente humano educado. Y hay algunos ejemplos más en este sentido, pero por ejemplo en el caso de la izquierda, en un chatbot tradicional, donde un alumno se queja de que en el proceso de inscripciones ha tenido un problema y pone todo un párrafo, no hay ningún chatbot basado en fax que resista ese tipo de petición y le contesta: lo siento, en este momento no tengo la respuesta. Y en cambio, el modelo basado en inteligencia artificial de la derecha no solo interpreta correctamente la petición, sino que responde con contexto. Si ya se cerró la página y no finalizaste tu horario, es posible que tu horario, etcétera, ¿no? Entonces la distancia es abismal. La respuesta de la izquierda no sirve para nada. La respuesta de la derecha es exactamente lo que necesita el alumno en este momento. Y por último, y con esto terminaré mi ponencia, nosotros estamos a 48 horas, de hecho el jueves lanzamos un portal interno que se llama TechGPT, que es nuestra instancia privada de un LLM, de un Large Language Model, para nuestros colaboradores, de manera que nuestros colaboradores podrán utilizar un modelo entrenado que se llama ChatTech, con conocimiento de la institución, para preguntarle cualquier cosa que necesiten saber sobre el TEC o sobre procesos operativos del TEC o sobre qué tienen que hacer para solicitar vacaciones o cualquier cosa que hasta ahora pues, se tenía que consultar a través de documentos o enlaces complejos en el equivalente de la intranet de una institución. Y permitirá, entre otras cosas, a través de formularios, acceder a modelos especializados, donde directamente no es un prompt, sino que es una petición donde el modelo especializado me va a entregar ya una respuesta. Nada más, creo que nos quedan unos pocos minutos, pero espero que les haya resultado de interés, al menos alguna de las secciones. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, Fabiola. Al contrario, muchísimas gracias a ti por habernos estado acompañando y tan ha resultado de interés que justo una gran parte de tu plática la tuvimos que interrumpir con las preguntas, lo que agradecemos mucho, porque Nick, apreciamos que esto sea más un diálogo y una conversación conjunta y que vayamos resolviendo temas. Entonces, aprovecharé la mayor cantidad de preguntas para ver si podemos irlas atendiendo y si no, te podría pedir que te las hacemos llegar y si tú tienes oportunidad, Claro. mandes las respuestas y ya sea que las añadamos a nuestras redes sociales o bien a los comentarios en la página de YouTube para que las personas puedan encontrar una aproximación a sus dudas y comentarios. Iliana nos pregunta, ¿cuáles serían a tu punto de vista los elementos que como seres humanos debemos de restringir o vigilar? Bueno, ya dice que ya se contestó con la parte de la ética, así que muchas gracias, Liliana. Nos pregunta Álvaro Mendoza, yo soy programador web y ya utilizo mucho la inteligencia artificial. ¿Cómo podría afectarme o bien beneficiarme lo que comentas acerca de que el código ahora será generado por la inteligencia artificial? Pues básicamente podrás trabajar más en menos tiempo, podrás dedicarte a las tareas de más valor, que no son precisamente la codificación, sino entender el concepto, elegir cuál es el elemento visual representativo de la idea que ha solicitado tu usuario, ocuparte de aquellas cosas que definitivamente son de mayor valor y en la que la inteligencia artificial no va a hacer todavía la diferencia, ¿no? Pero hay muchos servicios y yo les recomendaría, y a lo mejor ya los conoces, pero en cualquiera de los catálogos que he citado antes, puedes consultar el tipo de servicios que están en el territorio del web design, ¿no? El desarrollo web. Verás que la mayoría de ellos son aceleradores, aunque algunos se anuncien como modelos que son capaces de crear desde cero la presencia web para su institución. La realidad es que lo que aparece, lo que sale de ahí, no es directamente usable para la mayoría de la gente, ¿no? Por lo tanto, su profesión no va a desaparecer, pero sí vas a poder, tus outputs, tu resultado de tus horas de trabajo diarias se va a multiplicar por mucho, ¿no?
Eduardo Méndez te pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer para promover una educación que considere este tipo de desarrollos tecnológicos? Porque lo que él considera es que actualmente la política educativa no va en esa dirección. ¿Qué podríamos hacer para que se considere en la educación pública el desarrollo en inteligencia artificial, en transformación digital, etcétera? Mm. La verdad es que no les puedo, no puedo ponerme en el papel del legislador, pero sí puedo ponerme en el papel que me corresponde en una institución educativa. Nosotros en el TEC ya estamos revisando en profundidad nuestros programas académicos para incorporar este tipo de herramientas. Es verdad que estamos en una fase muy incipiente, pero el caso que les enseñaba antes de TechGPT, de nuestro modelo de inteligencia artificial generativa institucional, se abrirá en algún momento, probablemente de este año, a los propios estudiantes. Es decir, vamos a fomentar en diversas materias que los estudiantes se apoyen en inteligencia artificial como una parte integral de su proceso de aprendizaje. Y somos la primera universidad en América Latina. En Estados Unidos hay algún caso, no muchos, que va a integrar en su proceso educativo un modelo de inteligencia artificial generativa de base institucional. Perfecto. Gabriela Pérez Polano te comenta, muchas gracias, excelente presentación, muy claro el tema y su aplicación directa en nuestra vida profesional y personal. Muchas gracias, Gabriela, y a todos los que nos estuvieron acompañando. José Aguilar te pregunta, perdón, Claudia Ruiz González te pregunta, ¿es posible que se elimine por completo la participación humana en el servicio al cliente? Depende del servicio al cliente. En el servicio al cliente ordinario, es decir, en aquel que no implica gestionar un caso muy especial, pues el cliente que pregunta dónde está su pedido, si es posible modificar la dirección de envío, las cuestiones en las que manejando la información adecuada no representa un reto generar la respuesta, quedarán íntegramente en manos del modelo de inteligencia artificial, sin duda. Las quejas, las situaciones excepcionales siempre necesitarán, bueno, siempre, continuarán necesitando en gran medida un tratamiento humano, ¿no? Pero Claro. si te refieres al volumen, la respuesta sí. El volumen, el gran volumen quedará en manos de modelos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Carles. Muchísimas gracias por esta respuesta, por toda la plática, por haber tenido la disponibilidad en tu agenda, que sabemos que es muy complicada, y regalarnos esta hora para poder conocer un poco más de tu expertise. ¿Nos podrías compartir alguna red social donde nuestra audiencia te pueda estar siguiendo o poder también darle seguimiento a algunas dudas que les hayan quedado en el tintero? Sí, me pueden encontrar como Carles Abarca en LinkedIn y me pueden encontrar también @Carles Abarca en Twitter, perdón, X, ahora, en Ahora. cualquiera de las dos redes sociales me pueden encontrar. Excelente. Muchísimas gracias, Carles, a nombre de Nick y de la audiencia que cada mes nos está acompañando. Yo les recuerdo que estamos con todas estas pláticas en la página de Nick México en YouTube. Ahí pueden consultar todas las pláticas que se han dado en este último año, así que estaremos muy agradecidos de saber también por ahí cuáles son sus comentarios, qué es lo que nos quieren decir, hacia dónde quieren que enfoquemos nuestras siguientes pláticas. Nosotros te agradecemos a ti, Carles, a nuestro equipo de producción que se encuentra detrás de cada emisión de estos webinars y sobre todo a nuestra audiencia por habernos acompañado y por haber hecho esta plática de manera conjunta. Los invito a dar seguimiento a través de nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como Nick MX en Twitter o X, Nick México en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y por favor, recuerden que estamos en constante escucha de ustedes, así que háganos saber sus comentarios y estamos al pendiente. Nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Carles. Hasta luego. Bye.